¿Quién vive? Y a su nombre. Amén. A Él sea toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza. Amén. Damos gracias al Señor por sus bendiciones, porque nos ha dado fortaleza y nos ha cuidado durante una semana más. Amén. ¿Cuántas semanas ya han pasado si sacáramos cuentas de los años que Dios nos da? Amén. Pues a mí me ha regalado muchísimas semanas. Amén. Gloria a Dios. Me da gusto decir que recientemente cumplí medio siglo ya y un poquito más allá. Amén. Gloria a Dios. Jamás pensé que viviría tanto, amén, pero Dios es bueno, es maravilloso. Vamos a ir a la palabra del Señor allá en la segunda carta del apóstol Pedro. Amén. Segunda de Pedro, Nuevo Testamento, amén, ya uno de los libros últimos de la Escritura. Amén. La segunda carta del apóstol Pedro está después de las cartas del apóstol Juan. Amén. Los varones como que se ponían de acuerdo para revelar la palabra de Dios. Amén. No era sino que el mismo Espíritu de Dios que trataba con Pedro, trataba con Juan y trataba con los demás apóstoles. Amén. Segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, vamos a darle lectura. Amén. Del verso 17 al 22. Gloria a Dios. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Amén. Oremos. Padre, te damos las gracias en esta preciosa mañana, Señor. Te pedimos, Dios mío, que tú despiertes nuestros sentidos, nuestra mente, nuestro oído, Señor, estén prestos, Dios mío, para escuchar y para recibir tu palabra. Dios mío, te ponemos, Señor, nuestra condición humana, Dios mío, débil, para que tú la fortalezcas a través de tu Espíritu Santo y que podamos estar atentos a tu palabra, y esta palabra, Dios mío, traiga sanidad, traiga salvación, traiga vida eterna, Señor, a nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Gloria al Señor. Aleluya. Dios ha sido maravilloso con nosotros. Amén. De repente, domingo y en la mañana, como que el cuerpecito lo resiente, ¿verdad? Como que no quiere despertar, pero ya vamos a despertar, vamos a entrar al mensaje de la palabra del Señor. Y si ustedes se recuerdan, estamos tratando un tema, una serie de mensajes que están basados en el tema o en el título de el pecado que mora en mí. Amén. Hemos considerado de parte del Señor la importancia de hablarle al pueblo, de que el pueblo conozca esa condición la cual nosotros tenemos. Amén. Para que no seamos traicionados por esta condición nuestra, por esta característica nuestra, y seamos arrastrados otra vez al pecado y a la maldad. Amén. Si recuerdan, el sermón pasado les estaba hablando diciendo que el pecado que mora en mí
El apóstol Pablo lo revela ahí en el capítulo 7 y él muestra y él se pone en primera persona para decir las cosas o esa ley que está en nuestros miembros, que nos arrastra a hacer cosas que aunque nuestra mente nos dice que está mal, nosotros sin el poder de Jesucristo, que es el Espíritu Santo, no podemos vencer esa ley que está en nosotros, sino que nos arrastra a desobedecer a Dios. ¿Amén? Entonces, esa ley o ese pecado que mora en mí, nosotros también a través de la Escritura, el mismo apóstol Pablo lo reconoce como, todos los apóstoles que escribieron lo reconocen así, y le ponen el nombre, lo reconocen como la concupiscencia de la carne. ¿Amén? Es decir, que el pecado que mora en mí es el deseo que mora en mi carne hacia obtener, hacia adquirir precisamente los deseos de mi carne. Entonces, si alguien pregunta qué es la concupiscencia, amén, qué es el pecado que mora en mí, qué es esa ley que está en mis miembros, la concupiscencia entonces la podemos definir como los deseos, amén, esos deseos, no los deseos básicos de nuestras necesidades, amén, sino es aquel deseo desmedido y malintencionado, amén, de obtener las cosas que deseamos o que desea nuestra carne. Otra vez, la concupiscencia es el deseo desmedido de nosotros obtener las cosas que nuestra carne nos pide. Esa es la concupiscencia, el deseo desmedido y malintencionado. Amén. ¿Por qué les digo deseo desmedido y malintencionado? Porque no todo lo que deseamos es pecado. Amén. Ni es concupiscencia de la carne. Por supuesto, es un deseo de la carne, pero que está bien fundamentado. Es decir, por ejemplo, yo deseo comer, deseo alimentarme, mi carne me pide alimentarme, porque si no se alimenta, si alguien no come, ¿qué pasa? Se muere, ¿verdad? No llegan los nutrientes a esa carne y esta carnita se muere. ¿Amén? Así que no llega a ser concupiscencia hasta que ese deseo de comer es desmedido. Es decir, que a mí me gusta comer un plato de comida, 2 platos de comida, 3 platos de comida, y aunque ya se me está saliendo por las narices, todavía quiero que me den más. ¿Ven? Entonces ya esto viene a ser una concupiscencia de la carne, un deseo desmedido de las cosas que la carne está pidiendo. ¿Amén? Así que muchas de las veces esos deseos pueden tener un buen fin, estar bien fundamentados, pero cuando ese deseo es desmedido, se sale de la proporción normal, natural, por la cual Dios la puso ahí, entonces viene a ser una concupiscencia de la carne, la cual es pecado. Es decir, que usted normalmente como varón o como mujer va a despertar el deseo de las relaciones matrimoniales, y eso está bien, Dios lo puso ahí. El problema es que cuando ese deseo de la carne es desmedido, es desproporcionado, se va más allá de lo que Dios estableció, entonces viene a ser una concupiscencia y un pecado que es recompensado con la muerte, porque la Escritura es bien clara y dice que la paga del pecado es muerte. ¿Amén? Entonces, otra vez, la concupiscencia de la carne es los deseos. Pueden ser los deseos más normales de nosotros, que se salen de una medida y que van más allá para lo que Dios nos estableció. Amén. Y eso incluye todos los deseos de nuestra carne, nuestros ojitos, nuestros pies que corren para hacer el mal, nuestras manos que toman las cosas que no nos pertenecen, nuestros oídos que escuchan las cosas que no deben escuchar. Amén. El reggaetón, la cumbia y todas estas cosas que nos hacen vibrar en nuestro ser. Amén.
y todas esas cosas. Así que todo eso que desea la carne, pero que lo desea de una manera desproporcional, desmedida, incorrecta, viene a ser la concupiscencia de la carne. Amén. Y quería explicarles o darles la definición de concupiscencia, porque aunque estamos tratando el tema del pecado que mora en mí, ahora vamos a hablar de ese pecado que mora en mí como la concupiscencia. Amén. Y en el sermón pasado les decía que estamos viendo qué tan grave es la concupiscencia en mí. Es tan recia, es considerada mi propio enemigo, porque esos deseos están en mí a tal grado que ni siquiera cuando yo me bautizo en agua, esa concupiscencia se me quita. Amén. Por eso es que el apóstol Pedro, ahí en su carta primera, hablando del bautismo, él dice, y el bautismo que corresponde a esto, nos salva, dice San Pedro. Es decir, que nos hace pertenecientes al cuerpo de Cristo. Nos hace pertenecientes al reino de Dios. Pero el apóstol Pedro, que sabe el problema de la concupiscencia de la carne, tiene que añadir un comentario y dice, no quitando la concupiscencia de la carne, sino como una buena conciencia, limpia conciencia por el Hijo Jesucristo. Es decir, que Jesucristo vino a limpiar y a quitar nuestros pecados anteriores, nos ha hecho sus hijos, venimos a las aguas del bautismo, somos pueblo de Dios, aleluya, pero los deseos de nuestra carne seguirán ahí, porque si los quitan nos morimos, ¿verdad? Si dejamos de comer, nos morimos. El problema es que ese deseo, cuando va más allá, es la concupiscencia, el deseo desmedido, es lo que nos trae condenación a nosotros. Amén. Y es tan fuerte, algunos subestiman la capacidad de la concupiscencia de la carne. Por eso es que muchos caen en el camino del Señor. Y muchos han muerto y otros han sido condenados, porque subestiman el poder de la concupiscencia. De hecho, esta iglesia, en lo que es la doctrina para el bautismo, se da a conocer que nosotros tenemos tres enemigos. Tenemos al enemigo exterior, que es Satanás, al enemigo exterior, que es el mundo, pero tenemos un enemigo que somos nosotros mismos, que es lo que San Pablo revela en el capítulo 7 de Romanos, el pecado que mora en mí, nuestra concupiscencia. Amén. Entonces, esa concupiscencia es terrible, tan terrible, que San Pablo, hablándole a los Gálatas, dice que esa concupiscencia es tan terrible que pelea con el mismo Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo tiene una lucha viva con nuestra carne, con los deseos de nuestra carne. Ellos se agarran con todo lo que da, tienen una lucha viva, arraigada, feroz ahí. Todo el tiempo que la carne se quiere levantar, el Espíritu Santo tiene que luchar con la carne para que la carne sea rebajada a los pies de Jesucristo. Así que quiero, el propósito de este tema, el pecado que mora en mí, quiero que entiendan, amados hermanos, que tenemos un enemigo en nosotros mismos, que es una ley establecida que lucha con nosotros. Y es importante conocerlas. Les voy a decir por qué. Miren, el apóstol Pedro tiene conocimiento de esto de una manera muy cercana, muy cercana. Amén. Entiende este asunto. Así que él va a escribirle la carta, ahí en la carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, verso 17. Él va a hablar de unos personajes, unos líderes de la iglesia, falsos profetas, falsos maestros, y va a decir que ellos son fuentes sin agua. Ellos son nubes arrastradas de aquí para allá. Ellos son echados a densa oscuridad. Ellos son cegados hasta el grado de que su concupiscencia nos lleva a perder la conciencia, a perder el juicio. Como el caso de David, si ustedes se acuerdan. David, no, ese hombre tiene que morir. Y Natán el profeta le dice, David, tú eres ese hombre.
Porque ese es el problema de cuando la conciencia se sobrepone sobre nuestras vidas, nos lleva aún a perder la conciencia del daño que causamos. En el caso de David, mandó a traer a una mujer que no le tocaba, mandó a matar al esposo de esta mujer y perdió la conciencia a tal grado que cuando el profeta le dice: mira, David, esto y esto y esto, y este varón que hizo esto, ¿qué debe hacerse con él? Y David: no, ese debe de morir. Pérdida de la conciencia por el poder de la concupiscencia en nuestras vidas. Amén. Entonces Pedro, que conocía este problema, él va a escribir acerca de estos hombres que han perdido la conciencia por la concupiscencia que se arraigó en ellos, por la concupiscencia que hizo morada en sus vidas. Amén. Son hombres que amaron los deleites de su carne más que el obedecer a Dios. De hecho, San Pedro en los versículos anteriores va a hacer el recuento que ellos se fueron tras el error de Balaam. Así como Balaam empezó recto, ellos también empezaron rectos, pero con el tiempo se torcieron en el error de Balaam. ¿Y cuál era el error de Balaam? Muchos dicen que Balaam era un brujo, era un adivino, que no era de Dios, pero déjenme decirle que la escritura es bien clara y dice que él era profeta de Dios. San Pedro dice: y una bestia muda y de carga habló con voz de hombre para detener la locura del profeta. No pone en evidencia el llamado de Balaam. Lo que pone en evidencia Pedro es la concupiscencia de Balaam. Porque Balaam empezó bien. Balaam predicó la palabra bien. Balaam profetizó bien. Balaam enseñó bien, hasta el día que su concupiscencia le ganó para que todo lo que él decía y se cumplía empezara a lucrar con eso. Empezó Balaam a lucrar. Así que cuando vienen aquellos para pedirle consejos sobre Israel, él dice: aquí hay chavos, aquí hay pesos, aquí hay money. Aleluya. Así que San Pedro está conociendo este problema, está diciendo: estos profetas falsos, estos maestros falsos, no es que no empezaron bien, no es que no conocieron a Dios, no es que no disfrutaron el poder de Dios, no es que no se convirtieron a Dios, no, es que ellos empezaron bien, pero se torcieron, que siguieron el error de Balaam. Un tiempo sirvieron al Señor y después se torcieron para ir detrás del error de Balaam. Su concupiscencia les había dominado para hacer lo que les pedía su carne, para dejar de hacer lo que un día Dios puso en ellos cuando los llamó, los rescató, los libró, los preparó, los envió. Aleluya. Así que Pedro, conociendo esto, escribe este versículo, este capítulo, amén, en su segunda carta, pero San Pedro hace un cambio de dirección y en el verso 19, aleluya, ya no está hablando solo de estos personajes, sino está hablando de todo el pueblo. Y él dice así, aleluya: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Es decir, tenemos un falso profeta que se ha corrompido, es corrupto, y ahora enseña al pueblo a corromperse, y este pueblo se convierte en esclavo del que lo convenció. Y se convierte ahora en un corrupto más que va tras la concupiscencia de su carne. Y ustedes los han podido ver, amén. Prometen desde justificar todo pecado hasta exaltar el ego de las personas. Tú vas a ser rico, millonario, tú eres un príncipe de Dios, tú eres una princesa de Dios,
Tú puedes conquistar al mundo y más allá. Amén. Elogiando a las personas, tocando la concupiscencia de los hombres para que caigan en el error. Y el versículo 20 dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Ese es el peligro, de caer en las garras de la concupiscencia de la carne. Ese es el poder de la concupiscencia de la carne. Porque ahora, si usted antes de venir a Cristo se robaba las gallinas, ahora se va a robar las vacas. Y si se robaba las vacas, ahora cuando se aparta del santo mandamiento, ahora se roba la finca. Y si antes de venir a Cristo usted se robaba la finca, ahora se roba el banco. ¿Por qué? Porque la concupiscencia de la carne se agarró de usted y lo arrastró otra vez al pecado, haciéndolo alejar del santo mandamiento. Es importante que usted entienda que aquí a San Pedro no le está hablando a aquellos falsos profetas o a aquellos falsos maestros, le está hablando al pueblo que ha sido engañado y después de que había sido librado del error por Jesucristo nuestro Señor, ahora es engañado y el estado de esta persona viene a ser peor que antes que había recibido la justicia. Amén. Verso 21: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse del santo mandamiento que les fue dado. Y el verso 22 dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Lo dice por los falsos profetas? Sí. ¿Lo dice por los falsos maestros? Sí. Pero lo dice también por aquellos que han vuelto del mandamiento al error en el cual vivían. Aleluya. Y aquí San Pedro hace el uso de lo que es el lenguaje figurado. Y quiero tocar un poquito el asunto del lenguaje figurado, porque de repente no vaya a ser que alguien piense: bueno, pero Pedro nos llamó perros y nos llamó cerdos, y con eso de la agenda transgénero no vaya a ser que van a ir a algún ingenuo va a ir a sacar su certificado: yo soy perro, fíjense, soy perro. No, quiero explicarles el asunto de lo que es el lenguaje figurado. El lenguaje figurado, como su nombre lo dice, es algo que es una figura que se usa. No es que esté diciendo que literalmente nosotros somos perros o somos cerdos, sino que está haciendo una comparación. Nos está revelando una característica nuestra. El lenguaje figurado lo que hace es comparar una cosa, amén, con otra, para hacernos entender algo. Amén. Por ejemplo, yo digo: esta flor es rosa como el color del vestido de alguna hermana que trae rosa o anaranjado también. Amén. Yo comparo una cosa con otra, amén, para hacerme entender una cosa. Eso es el lenguaje figurado, y hay diferentes maneras de usar el lenguaje figurado. No les voy a dar una clase de gramática, ¿verdad? Solamente quiero explicarles esto porque cobra una importancia grandísima en la Escritura. Porque la Escritura usa mucho lenguaje figurado. Y si no conocemos el lenguaje figurado, entonces algún vivo nos va a engañar. ¿Amén? Entonces, el lenguaje figurado, hay varios tipos de lenguaje figurado que se usan, pero normalmente la Escritura usa dos. Usa un poquito más que eso, pero continuamente usa dos tipos de lenguaje figurado. Y uno es el símil, y el otro es lo que viene siendo la comparación ya de una persona a otra. Déjenme se lo explica de esa manera. El símil usa la palabra como. ¿Amén?
Es decir, por ejemplo, este stand que está ahí es negro como el cabello de fulano, por ejemplo. Ese viene siendo lo que es el símil. ¿Amén? Pero hay un lenguaje figurado muy parecido al símil, pero hay una pequeña diferencia que a lo largo es grande, y es la metáfora. La metáfora sirve para lo mismo. ¿Amén? Para comparar una cosa con otra, dar a entender algo. ¿Amén? Pero a diferencia del símil, el símil usa la palabra como, pero la metáfora de una vez dice la cosa con la cual se compara, amén, es de lo que se está hablando. Déjame, le hago el uso de la escritura, es más claro en la escritura. El símil, por ejemplo, dice: como cordero fue llevado al matadero. ¿De quién está hablando? De Jesús. Amén. Pero ahí no está diciendo que Jesús es cordero. Está hablando de que así como el cordero lo matan, lo sacrifican, así Jesús va a ser sacrificado en el madero. Ese es un símbolo. Como cordero fue llevado al matadero. Amén. Ahí Jesús no es cordero. Lo está comparando como al animalito que lo matan, así lo van a matar en la cruz del Calvario. Pero en la metáfora, Jesucristo sí es el cordero. En el siguiente ejemplo. Y la escritura dice: Juan predicando, amén, y viene Jesús hacia él, Juan el Bautista lo ve y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la metáfora, Jesús sí es el Cordero. Amén. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Muy bien. Entonces, podemos entender que San Pedro está diciendo, no solo a los falsos profetas, sino a todos nosotros, nos está diciendo que nosotros somos como el perro y como el cerdo, solo que lo hace de una manera personal, para que entendamos el problema que tenemos dentro. No usa un símil, él no dice como el perro o como el cerdo, sino dice: les ha acontecido lo del proverbio. Y ese proverbio está en metáfora, y él dice: el perro vuelve a su vómito y la cerda lavada vuelve al cielo. Aleluya. Ahora, acuérdense que estamos hablando de un lenguaje figurado. No estamos diciendo que literalmente nosotros somos cerdos o somos perros. No, porque miren lo siguiente. Jesús dice que es: he aquí el Cordero de Dios. Pero ¿usted piensa que Jesús es un cordero? No, Jesús es una persona. ¿Amén? Está usando un lenguaje figurado para que entienda que la característica de un corderito es similar a la característica de Jesucristo. Que así como se ofrecía un sacrificio, un cordero en sacrificio, así Jesucristo se iba a ofrecer en un sacrificio. Pero Él es el Cordero de Dios en ese sentido, pero Él no es un cordero. Él es Jesucristo el Señor. Amén. Por ejemplo, también tenemos el asunto de que Jesús, la raíz de David. Pero usted no vaya a pensar que Jesús es una raíz. Jesús, la raíz del linaje de David. Pero Jesús no es una raíz literal, sino hace referencia de dónde proviene en cuanto a la carne. Pero Jesús no solamente es cordero ni es raíz, Jesús también es el león de la tribu de Judá. Pero no piense usted que Jesús es un león, porque a veces cuando escuchamos este lenguaje figurado, ya vemos a Jesús con tremenda melena y tremendos colmillos. No. Es lenguaje figurado, nos quiere dar a entender que así como el león es autoridad entre todas las bestias del campo, Jesús es la autoridad sobre todo principado y sobre toda potestad y sobre toda carne. Aleluya. Jesucristo entonces
la Biblia nos hace ver el lenguaje figurado. Y a Jesucristo nunca le ve una mancha, porque no se le compara, jamás se le compara con un cerdo, porque Él no participó de pecado. Participó de carne, sí, pero no de pecado. ¿Por qué Jesús no participó de pecado? Porque Él fue engendrado por el Espíritu Santo, fue bautizado por el Espíritu Santo, fue preparado por el Espíritu Santo, fue enviado por el Espíritu Santo, Él caminó con el Espíritu Santo y jamás se apartó del Espíritu Santo. Aleluya. Ojalá nosotros tuviésemos esa capacidad, ¿eh? Pero nosotros al Espíritu Santo, solo cuando lo sentimos sabemos que está en nosotros, pero de ahí pensamos que está tan lejos como Dios. Y ese es nuestro peor error. Por eso es que la concupiscencia nos gana. Por eso es que la concupiscencia reina muchas veces en nuestra vida. Amén. Entonces, algunos críticos acerca de esta metáfora que usa el apóstol Pedro, dicen, no, es que Jesús nunca se atrevería a llamarnos perros, porque nosotros somos ovejas del Señor. Y de hecho, citan el Salmo que dice, pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Aleluya. Pero lo que no ven es que ese Salmo, cuando ese Salmo se cita y se escribe y se cita, usted y yo éramos perros. Si no, pregúnteselo a aquella mujer que se acercó a Jesús. No me es lícito darle la comida de los hijos de las ovejas a los perrillos. Lo hace el Señor amable, pero al fin de cuentas, perrillos. Amén. Pero no crea usted que nosotros literalmente somos perros, no. Es una comparación, el lenguaje figurado tiene eso, hacernos conciencia de la característica que nosotros tenemos. Jesucristo nunca va a ser llamado de una manera despectiva, porque Él fue santo en su concepción, en su desarrollo, en su niñez, en su ministerio, y hasta que fue alzado a la presencia de Dios, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero usted y yo primeramente tenemos el problema de la concupiscencia, y la concupiscencia es terrible. Por eso es que el apóstol Pedro tiene que decir que nos acontece lo del viejo proverbio: vuelve el perro a su vómito y la cerda lavada vuelve a meterse al cielo. Porque habla acerca de una condición natural que está en nosotros, la concupiscencia de esta carne. Aleluya. Ahora, los críticos también dicen lo siguiente, dicen, no, es que el perro siempre va a ir a su vómito. Bueno, naturalmente y biológicamente se comprueba que no es así. ¿Por qué el perro vuelve a su vómito? Porque él recibe una mala alimentación o escasa alimentación, y lo que hace su misma biología le obliga a que cuando es una mala alimentación, él lo va a devolver y después hace que lo vuelva a tragar. Pero cuando recibe escasa alimentación, su misma biología hace que él guarde en su estómago comida, porque sabe que muy rara vez se alimenta, y lo que hace es que vomita eso y lo vuelve a comer para así, de esa manera, engañar a su biología de que él está comiendo. ¿Eh? Sin embargo, el animal que recibe buena alimentación no necesita estar vomitando su comida. Aleluya. Nosotros tenemos el buen alimento, que es la palabra de Dios. Nosotros, aleluya, hemos sido lavados con la sangre preciosa del Cordero. Aleluya. Así que otra vez, Pedro está hablando de una característica general. Nosotros somos así como esos animalitos. Ahora los críticos dicen, sacan otra característica o sacan otro análisis muy peligroso, y les voy a decir por qué. Porque ellos dicen, no, lo que pasa es que unos nacen perros y otros nacen ovejas. Y las ovejas siempre van a ser ovejas. Mansitos, todo el tiempo, ovejas.
Pero los perros siempre van a ser perros. ¡Guau, guau, guau! Ellos se creen ese proverbio que dice: palo que nace torcido, ¿ni qué? Y nunca se endereza. ¿Ven? Pero yo he visto árboles, palos bien torcidos, y Dios los pone derechitos y frondosos. ¡Aleluya! Porque Dios sí puede alimentarnos bien y sí puede lavarnos bien. El problema es que esa concupiscencia está ahí. Solo que lo que sucedió es lo que dice San Pablo, amén, allá en Romanos capítulo 6, verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso es lo que pasa, la concupiscencia está ahí, pero la sacrificamos en Cristo Jesús. Morimos al pecado, así como murió Jesús, morimos al pecado y resucitamos a vida nueva. Nuestra condición pecaminosa tiene que estar clavada en la cruz del Calvario. Tiene que estar ahí para no volver al pecado que hacíamos antes. Amén. Entonces es peligroso ese análisis que hacen acerca de que no, el perro siempre es perro y a la oveja siempre es oveja, porque déjenme decirle, amados hermanos, amén, ¿por qué es peligroso? Porque eso es como decir, unos nacieron para salvación y otros nacieron para perdición. Y si los que nacieron para salvación, pues ¿por qué se preocupan en servir a Dios? Ya son para salvación. Y los que son para perdición, ¿para qué vienen a la iglesia si ya son para perdición? Ese es el peligro de hacer ese tipo de análisis. Amén. No, San Pedro está valorando la condición de nuestra concupiscencia. En cuanto a la concupiscencia, nosotros somos como cerdos y como perros. O éramos más bien, antes de venir a Cristo. Amén. Que íbamos tras el pecado y lo volvíamos a tragar, y que íbamos tras el pecado y nos volvíamos a ensuciar. Aleluya. Pero seguimos teniendo esa condición y ese problema. Ahora, el problema de ese análisis es peligroso, les voy a decir por qué, por otra razón. Porque si no entienden, alguien dentro de la congregación no entiende que tiene un problema de concupiscencia y está luchando por una concupiscencia, llega a pensar y dice: no, yo soy perro, porque por más que lucho no tengo solución. Así que el predicador dijo que el que nace perro es perro, así que nos vamos a la calle. Eso es peligrosísimo, hermano. Es importante entender que la concupiscencia de la carne está ahí en todos, empezando por mí. Y tengo que entender que debo luchar contra eso. El apóstol Pablo, igual allá a los Efesios, les escribe y les dice 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Este cuerpo estaba viciado a los deseos de esta carne, de este mundo, a los deseos engañosos de este mundo. Estaba viciado. Tiene que ser usted una persona que nació en el Evangelio y nunca se ha apartado del Señor, para que no haya agarrado un vicio de pecado, de concupiscencia. Pero todos los que participamos en el mundo nos viciamos en una de las áreas de nuestra vida en cuanto a la concupiscencia, y este hombre carnal está viciado con eso. Pero San Pablo está diciendo: hay que hacer morir ese viejo hombre. Aleluya. Ese viejo hombre está ahí, pero hay que hacerlo morir. Y ahorita no les voy a decir cómo hacerlo morir, porque estamos hablando acerca de las consecuencias de la concupiscencia. Amén. Entonces es peligroso decir que unos son perros y otros son ovejas. Porque cuando uno dentro de la congregación, o una hermana o un hermano dentro de la congregación está luchando con una concupiscencia y ve que no puede vencer, entonces va a decir: no, pues es que yo soy perro, soy perra, soy cerdo, ya estoy perdido. Y no es así. Jesucristo murió por todo el mundo.
Jesucristo quiere que nosotros nos volvamos a Él. Jesucristo quiere que nosotros seamos vencedores sobre la carne, que venzamos sobre la concupiscencia de la carne. Él les dice a sus discípulos ahí cuando se va a ir: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahí está la clave, hermanos. Cuando el Espíritu de Dios habita en nuestro corazón, cuando habita en nuestra vida, cuando le damos el trono de nuestro corazón para que reine en nuestra vida, ahí está el poder para vencer la concupiscencia de la carne. Así que no es correcto decir, amén, que unos son ovejas y otros son perros o cerdos. No, todos participamos de esa naturaleza. Y otra vez está hablando de una característica de los humanos. No está hablando de que literalmente usted o yo somos perros. Usted no me ha visto aquí ladrar, ¿verdad? Excepto cuando algo me sorprende y ¡wow! ¿Amén? Pero no es así, no está hablando de manera literal, es una expresión figurada, es decir, una característica que yo tengo y que tengo que sujetarla a los pies de Cristo, que no debo dejar que me venza a mí. De hecho, ellos hacen otra comparación y esto está interesante, miren. Ellos dicen: les vamos a demostrar que unos eran ovejas y otros eran perros. Y sacan el caso de Pedro y de Judas. Y dicen: Pedro era oveja. ¿Por qué? Porque Pedro negó a Jesús, pero Jesús oró por Pedro. Pedro renegó de su maestro, pero como Pedro era oveja, Jesús oró por Pedro. Judas traicionó al maestro, pero como Judas era perro, Jesús no oró por Judas, porque era perro. Así que se murió y se perdió. Y sí se murió y sí se perdió. Pero les voy a decir lo que aconteció. Lo que aconteció es que este análisis no se fija en que eran dos enemigos diferentes para cada uno. El problema de Pedro es que Satanás, le dijo Jesús: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no te falte y vuelvas y animes a tus hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué Jesús no oró por Judas? ¿Porque era perro? No. Bueno, si se trata de eso, todos nosotros, amén, estamos en esa condición. Acuérdense, está haciendo una figura de una característica nuestra. De hecho, ellos dicen: no, es que la Escritura dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y luego les da la sentencia: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y ellos avalan eso y dicen: no, es que Jesús nunca lo conoció. ¿Cómo que no lo conoció? Cuando la Escritura dice que nunca os conocí, se refiere al del momento que ellos dejaron que su concupiscencia les dominara. Pero no significa que no participaron de la gloria de Dios, porque ellos participaron como Balaam de la gloria de Dios, pero se torcieron y Judas participó de la gloria de Dios. Judas, amados hermanos, fue uno de los 12. La Escritura dice que Jesucristo lo llamó. Aleluya, como hace con usted y conmigo. Y Jesucristo no solo lo llamó, lo estableció dentro de los 12. No solo lo estableció dentro de los 12, lo bautizó. Y no solamente lo bautizó en agua, lo bautizó en el Espíritu Santo. Pues la Escritura dice que los envió de 2 en 2 y ellos iban haciendo milagros con el poder del Espíritu Santo y echando fuera demonios. Y yo estoy seguro que Judas estaba gozando de la gloria de Dios cuando aquellos endemoniados, amén, eran liberados. Pero ¿cuál fue el problema de Judas?
El problema de Judas es que no se dio cuenta que tenía un enemigo en sí, que tenía una concupiscencia que le acechaba. Y lo que podemos entender es que él se dejó arrastrar por su concupiscencia, a tal grado que dice la Escritura que él era el tesorero del ministerio de Jesucristo y agarraba de las ofrendas para sí. Es decir, que él tenía una concupiscencia en su carne, que era agarrar las cosas que no le pertenecen para disfrute de su carne. A tal grado que Judas no supo cómo pelear contra la concupiscencia de la carne hasta que Satanás vino y entró en él para que traicionara a Jesucristo. Pero Jesucristo todo el tiempo lo llamó, lo salvó, lo limpió, lo bautizó, lo llenó de su Espíritu Santo. Pero este Judas descuidó la concupiscencia de su carne, el cual lo llevó a perderse, aleluya, y hasta ser poseído por Satanás. Este Judas era similar a Simón el Mago. ¿Cuántos conocen la historia de Simón el Mago? Simón el Mago, dice la Escritura, que cuando en el lugar donde él estaba, él decía: yo soy el poder de Dios, porque él hacía maravillas, pero practicaba la magia. Y cuando llegó Felipe por ahí, aleluya, predicando el Evangelio, dice que, aleluya, se convertían a Jesucristo las personas, y también Simón el Mago se convirtió. Eso significa que el poder del Evangelio tocó a su corazón y él reconoció que había un poder llamado Jesucristo, que había dado su vida para el rescate de usted y para el rescate mío, aleluya. Y ese Simón se convirtió al Evangelio. Y no solamente se convirtió, también se bautizó. Aleluya. Y no solamente se bautizó, sino que dice la Escritura que él andaba bien pegadito de Felipe y veía los milagros y las maravillas que se hacían cuando Felipe predicaba el Evangelio. Pero él traía la concupiscencia de la carne arraigada y no había hecho morir esa concupiscencia. Así que cuando vienen los discípulos Pedro y Juan y les dicen: necesitan recibir el Espíritu Santo, y ellos ponían las manos sobre los hermanos y recibían el Espíritu Santo, y ahí había manifestaciones gloriosas del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, el alabar al Señor con regocijo. Entonces Simón dijo: hey, denme de ese poder, denme el Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué hizo aquel Simón? Dice que les ofreció dinero. Esa concupiscencia mañosa que de repente se apodera de los hombres. Solo piensan en el cash, solo piensan en el dinero. Les ofreció dinero. Ese Simón se había bautizado, se había convertido, había visto los milagros, había disfrutado de la presencia de Dios, pero había en su carne una concupiscencia que lo acechaba. Y ahí, amados hermanos, le dice Pedro: mira, tu dinero perezca contigo, porque no has pensado, tú has pensado que el poder de Dios se adquiere con dinero. Pero ¿por qué ofrecía a Simón dinero? Él dice: denme de su poder para que cuando yo ponga las manos, las gentes reciban el Espíritu Santo. Pero ¿qué había detrás de eso? El lucro del poder de Dios. Yo pongo las... ¿Quieres sentir la presencia de Dios? Un billetito. Te pongo las manos y recibes el poder de Dios. Ese es el problema de la concupiscencia de la carne. Ese es el problema de Judas. Por eso Jesús no oró por Judas. Estos que analizan de esa manera se equivocan. No están viendo los enemigos. Usted tiene que entender cuáles son los enemigos. Jesús oró por Pedro porque su enemigo no era Pedro, era Satanás. Así que Jesús, con esa autoridad, reprende a Satanás, porque él mismo le dio la autoridad para que lo tocara. Es que este Pedro era bien valiente, como hay muchos dentro de la congregación bien valientes, pero a la mera hora. Y Satanás conocía a Pedro. No, Señor, yo voy contigo hasta la muerte. Echamos espadas si quieres.
Y Satanás lo vio y dijo, déjame tantito a ese Pedrito. Y Jesús le dijo, esta no me toca. A que reaccione, Pedro, para que vea que no es que yo, pero yo oro por él para que él muera. Equivocaron los enemigos, estos canalizan así. Jesús oró por Pedro porque el enemigo de Pedro era Satanás. Pero Jesús no oró por Judas porque Judas tenía que derrotar a la concupiscencia de su carne, aleluya, haciendo morir el viejo hombre. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Si no puedes por ti solo, por eso es que los pastores, la pastora siempre ora, mijito, ayuna, mijito, busca la presencia de Dios, llénate del Espíritu de Dios, porque el poder del Espíritu Santo hizo que Jesucristo obrara milagros gloriosos en nuestra tierra, porque estaba lleno, saturado del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Por eso Jesús no oró por Judas, no es porque era perro, es porque esa lucha tiene que luchar a usted y yo. En una ocasión había un problema de una pareja y la esposa le dice, hermano, mi esposo tiene este problema, necesita su casa, y yo veo que está esperando que yo ore. Yo creo que estaba esperando que hiciera una sesión de exorcismo ahí. Vámonos para afuera. Pero no, hermanos, hay que entender cuál es el enemigo en nuestras vidas. Si se tratara de un demonio, este varón hubiese expulsado al demonio, pero ya no tendría parte en su vida. No, el problema no era el enemigo, no era el demonio. El problema del enemigo de este varón era la concupiscencia de su carne. Por eso yo pensé que yo vi la expresión como que la hermana decía, yo esperaba que echara fuera el demonio, o que nos diera un curso de superación personal, o un curso de cómo hacerle para que mi esposo no caiga en este pecado. No, el único curso, la única enseñanza es que hay que sujetar nuestra concupiscencia a los pies de Cristo. Yo le dije, no puedes agarrar tu teléfono mientras el carácter de Cristo no se haya forjado en tu vida. Ahí está la victoria. Tienes que vencer a tu carne, tienes que echar fuera la concupiscencia de la carne. Aleluya. Ese es el peligro de la concupiscencia de la carne. No importa que usted se sienta querubín en el pueblo de Dios, la concupiscencia le va a sellar. Y va a martillar y a martillar. Es peor para los que vivimos en el mundo, hermano. Porque cuando vivíamos en el mundo, nosotros la concupiscencia de las carnes nos agarró, nos arrastró, nos avergonzó hasta donde quiso. Le abrimos la puerta a Satanás y Satanás vino y solo puso sus pies sobre nosotros. Pero ya nuestra carne le había entregado la autoridad. Aleluya. Pero amados hermanos, por eso es que es necesario vencer a esta carne. Es necesario entender que nosotros todavía tenemos esa naturaleza, pero que hay el poder de Dios para vencerla, y la manera de vencerla es llenándonos del Espíritu Santo. Tener esa comunión cercana con el Espíritu de Dios para vencer toda opresión del enemigo, para vencer todo enemigo que se levanta en contra de nuestras vidas. Aleluya. Amén. Entonces, San Pedro, que conoce estas cosas, ve como la primera consecuencia, amén, de la concupiscencia es el volver del viejo hombre. Les dije que iba a hablar de las consecuencias de la concupiscencia y después cómo vencer la concupiscencia. Y una de las concupiscencias de la carne, yo le digo así, la más suave, no significa que sea la única, y tampoco por eso hay que subestimar el poder de la concupiscencia. La primera pérdida en cuanto a la concupiscencia de la carne es que el hombre viejo vuelve a ti. Si Jesucristo te libertó de una vida iracunda, todo el mundo veía tu mal y con todo el mundo te peleabas. Y vino Jesucristo y te trajo la paz, el amor, la gracia. No dejes que esa concupiscencia vuelva a ti. No dejes que otra vez la concupiscencia te haga iracundo, malvado, pelimonero. Si Jesucristo te libertó
del robo, de la mentira, de todo ese tipo de concupiscencias en nuestra carne. No dejes, amado hermano, que esa condición vuelva a ti. No. Porque la primera pérdida que nosotros sufrimos por causa de la concupiscencia es que el viejo hombre empieza a volver a nosotros. La cosquillita de ahí a la hermana. Oye, mira, ¿viste cómo ese muchacho se ve más fornido que tu esposo? La concupiscencia con el hermano, mira, ¿viste cómo esa muchacha se ve más delgadita que tu esposa? La concupiscencia de la carne a la hermana, mía, tu esposo panzón y pelón, y mira bien fuerte. Y ahí empieza la concupiscencia de la carne a agarrarte a él. Amén. Y cuidado que usted le dé lugar a la concupiscencia. Cuidado que se deje llevar por la concupiscencia. Porque no importará bautismo en agua, no importará Espíritu Santo que te está diciendo, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, yo te ayudo. Tu concupiscencia de tu carne cuando te atrapa. Si el bautismo en agua y el Espíritu de Dios no puede hacer nada por ti, ¿qué va a hacer tu papá, tu mamá, tu suegra, tu abuelo, tu pueblo? No importa cuántos consejos te den, no importa cuántas veces te digan, no lo hagas, eso está mal. Cuando la concupiscencia se amarga, se agarra, se arraiga en tu vida, tú sobrepasarás todo eso. Por eso es que San Pablo sigue diciendo, hacer morir el viejo hombre en ustedes que está viciado en toda clase de malicia. Y eso no va a lograr Jesús por nosotros. Nosotros tenemos que traerlo a los pies de Cristo. Tenemos que decirle, Señor, este viejo hombre, esta vieja naturaleza, esta mala maña, esta mala costumbre me está agarrando, me está atrapando, me está devorando. Pido de tu poder, de tu presencia, de tu Espíritu Santo, para que rompa todo yugo, rompa toda cadena, rompa toda atadura en mi vida, para que sea relegado a nada y mi vida esté a los pies de Jesucristo, para que de esa manera yo sea más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. Vamos a dejar ahí porque el tiempo hemos terminado con el tema, pero por causa del tiempo lo dejamos ahí. Póngase de pie y vamos a orar. Yo sé que ya tiene hambre, yo también ya tengo hambre, ¿no? Vamos a no sé si hay algún anuncio, si no vamos a... ¿Un anuncio? Oh, mi pastora tiene un anuncio. Bueno, yo los voy a dejar con mi pastora y ella despide y yo voy a estar orando. Y si alguien tiene una